Muy buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Hoy en nuestra última sesión de aprendizaje y a través de este medio, bastante interesante, en la que hemos aprendido muchas cosas nuevas. Yo sé que ha sido así tanto para ustedes como para mi persona, pero qué bien. Los felicito a que muchos de ustedes hayan hecho un trabajo bueno a excelente. ¿Ya? Y aquellos que han estado trabajando de manera regular, intermedia, bueno, hay que retomar nuestras buenas prácticas, ¿no? Nuestra buena responsabilidad y puntualidad, y hay que hacer mejor las cosas, ¿ya? Siempre deseando lo mejor para ustedes. El día de hoy les voy a escribir rápidamente el último tema o el último capítulo en Ciencias Naturales, que tiene que ver mucho con la apariencia o el parentesco que tenemos con la familia. Ya, eso se llama herencia, chicos. ¿Ya? Herencia. Esta herencia, repito, son los rasgos o parentescos o características, caracteres que se van a conservar o transmitir de una generación a otra generación. O sea, o es decir, los parentescos de papá, de la abuelita, del abuelito se van a expresar en usted. ¿Ve? Entonces, a eso se llama herencia, ¿ya? Pero esa herencia es objeto de estudio de una ciencia llamada genética, ¿ya? Genética. Entonces, ¿qué es la genética? La genética es una ciencia responsable o encargada del estudio de los caracteres hereditarios que se transmiten de una generación a otra o de padres a hijos, ¿ya? Y esas unidades transmisoras de esos caracteres se llaman genes. Se llaman genes. Pero en sí, ¿qué son esos genes o de qué está formado esos genes? Los genes son unidades que van a estar formadas por moléculas de ADN, ¿ya? De ADN. ADN, ¿qué significa o qué quiere decir? Significa ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Este ADN está formado por unidades llamadas nucleótidos, ¿ya? Está formado por cadenas complementarias de bases nitrogenadas unidas por enlaces de hidrógeno. ¿Ve? Ahora, ¿de qué está formado los nucleótidos? Está formado por desoxirribosa, grupo fosfato más base nitrogenada, ¿ya? Que van a formar en conjunto, ¿qué cosa? El código genético. ¿Ves? Que va a contener la información genética para la síntesis de proteínas, chicos. ¿Ven? Ahora dice estos genes o este ADN tiene forma de doble hélice. Ya. Entonces, en esta imagen les voy a explicar mucho mejor. Atención, por favor. Y hagan sus anotaciones. ¿Ya? Este es el esquema de una molécula de ADN que por supuesto no está completa, sino continúa hacia la parte superior y hacia la parte inferior, ¿ya? Que ha sido propuesto por dos personajes importantes como son los señores Watson y Crick. Está formado, dice, por doble hélice. ¿Qué quiere decir? Doble hélice. Esta es una hélice, ¿ya? Y esta es la otra hélice. ¿Ve? Doble hélice, ¿verdad? Pero, dice, las unidades estructurales de este ADN o ácido desoxirribonucleico tiene tres componentes. ¿Cuáles son? La desoxirribosa, el grupo fosfato y las bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde las encontramos? Está en la imagen, ¿ve? Están los grupos fosfato, que se están representando así en líneas, ¿ya? Está el azúcar, o sea, la desoxirribosa o la pentosa, y las bases nitrogenadas. Si ustedes observan esta imagen bien, se van a dar cuenta que es muy parecida a una escalera, ¿ya? Una escalera helicoidal. Entonces tenemos dos brazos de la escalera, ¿ves? Y los peldaños, ¿ya? Entonces esas unidades estructurales que se llaman nucleótidos van a constituir a esta escalera, en la que las bases nitrogenadas van a ser 4. ¿Cuáles son? Citosina, guanina,
adenina y timina. ¿Ya? Y esas cuatro bases nitrogenadas están unidas en parejas que siempre se van a mantener. ¿Ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, está la citosina, que es este rojito, unida siempre ¿a quién? A la guanina. ¿Ve? Y la adenina, que va a estar representada por esta estructura verde, va a estar unida siempre ¿a quién? A la timina. ¿Ya? La timina. Entonces, se van a mantener la unión de esas dos bases nitrogenadas a través de esos brazos en la que encontramos fosfatos y azúcar, o sea, pentosa. ¿Ya? Quiero decir que no puede darse la unión entre, por ejemplo, una guanina y una adenina. Tiene que ser la unión siempre entre quienes decíamos, entre adenina y la timina, ¿qué más? Y la guanina y citosina. El orden puede estar al lado derecho o izquierdo, pero siempre se van a mantener esas cuatro parejas, ¿ya? Esas cuatro parejas. Esa es la estructura del ADN, ¿ve? Del ADN, ¿ya? Entonces acá tenemos de manera esquemática. Está el grupo fosfato, está la pentosa, o sea, la desoxirribosa, la timina, ¿ve? A este lado igual, ¿ve? Y de manera molecular la representación es esta. Pero si ustedes se dan cuenta una vez más, es una escalera prácticamente, sino que es una escalera helicoidal, ¿ya? Y siempre van a estar esas dos parejas de bases nitrogenadas. Adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, ¿no? Siempre esa unión. ¿Por qué será? Porque simplemente tienen predispuestos los enlaces que van a encajar entre ellos. Por eso decíamos que, por ejemplo, timina no podría unirse con citosina ni con guanina. Tampoco adenina, por ejemplo, con uno de estos, sino siempre la unión adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ve? Y de manera estructural, química, también la tenemos acá un nucleótido. Está el grupo fosfato, que proviene del ácido fosfórico. Está el azúcar, o sea, la desoxirribosa, y una base nitrogenada. Los tres forman un nucleótido. Concéntrese, por favor. Los tres forman o constituyen un nucleótido. ¿Cuáles son los componentes de un nucleótido? Fosfato, azúcar, pentosa, más ¿quién? Base nitrogenada. ¿Ya? Base nitrogenada. Muy bien, chicos. Este ADN o esta molécula de ADN tiene la gran capacidad de autoduplicarse. Esas moléculas se autoduplican. Pero ¿dónde está ubicado ese ADN? Esos genes, ¿dónde están ubicados? En un cromosoma. Y la estructura del cromosoma, la representación es esta, la que estamos observando, ¿ya? Cuyas partes van a ser las cromátidas, que son los brazos y son los más importantes, superiores e inferiores, ¿ya? La parte media se va a llamar centrómero o también cinetócoro, ¿ya? La parte central. Vamos a tener igual en la parte inferior las cromátidas, donde van a estar almacenados esos genes, es decir, las moléculas de ADN, ¿ya? Y estas moléculas de ADN tienen la gran capacidad de duplicarse, de realizar su duplicación, autoduplicación, ¿ya? Para esa transmisión de caracteres hereditarios. ¿Ve? Entonces tenemos acá una molécula de ADN y se va a dividir en dos, ¿ves? Según la célula, si esto es la célula madre, en las células hijas irán esa transmisión de ese ADN o los genes, ¿ve? Entonces se separa. Estos dos brazos también son conocidos como dos héboras, ¿ya? Se van a separar lado derecho, lado izquierdo, y se van a complementar gracias a la acción de diferentes enzimas. ¿Ve? Por ejemplo, a este lado se ha separado citosina se tendrá que complementar con guanina. Esta adenina se tendrá que complementar con timina, ¿no? O si está timina con adenina, si está citosina con guanina, se está complementando. Y a este lado igual, ¿ve? Quedó, o cuando se abrió estas dos hebras, ¿qué ha pasado? Quedó con adenina, se complementará con timina, la timina con adenina, citosina con guanina y así sucesivamente. Entonces tiene una gran propiedad de autoduplicación para que cumpla esa función de transmisión de caracteres hereditarios, chicos. ¿Ah? Bien,
Y en función a lo que acabo de describir o explicar, es importante ya que nosotros tengamos en nuestra cabecita algunos términos básicos dentro de lo que es la genética, ¿ya? La ciencia de la herencia, cuyo representante máximo o padre de la genética es Juan Gregorio Mendel, ¿ya? ¿Por qué ese personaje? Este señor Juan Gregorio Mendel es un personaje que hizo los primeros estudios, las primeras investigaciones, incluso realizó la aplicación de algunos experimentos para comprobar esa transmisión de caracteres hereditarios de una generación a otra generación, es decir, a los descendientes. ¿Ah? Entonces, en esta terminología básica vamos a encontrar, por ejemplo, fenotipo. ¿A qué se llama fenotipo? Fenotipo es la expresión extrema del genotipo, el color de pelo, de ojos, etc. Se refiere, por tanto, al aspecto extremo. Eso es cierto. Fenotipo se dice a los rasgos o a las características externas observables, ¿no?, en el hombre o el cuerpo humano. Por ejemplo, me refiero a que cuando ustedes se observen o vean al espejo y se den cuenta que el color de sus ojos es muy idéntico a papá o a mamá, a eso se llama fenotipo, ¿ya? Alguien, por ejemplo, tiene la misma cabellera que papá, a eso se llama fenotipo. O sea, son observables así, de manera externa y sencilla, ¿ya? Otro término es el genotipo. El genotipo, en cambio, es ese conjunto de rasgos, de caracteres, de parentescos, pero no observables a simple vista o de manera externa, sino es la carga o la acumulación genética de cada individuo, ¿ya? Locus. Locus se llama al lugar o al espacio que va a ocupar el gen a lo largo de un cromosoma. O sea, locus serían las cromátidas, ¿no? Porque en ellas se encuentran los genes o las moléculas de ADN. ¿Eh? El individuo puro, cuando procede de un ascendente o de una ascendencia homocigótica para un carácter, se llama individuo puro. Un híbrido es producto que resulta del cruzamiento de dos individuos genéticamente diferentes, ¿no? A eso se llama híbrido. O sea, es como un hijo, ¿no? Es el híbrido. Carácter dominante. El carácter dominante es el rasgo que se manifiesta en el fenotipo de los descendientes, de inmediato, ¿no? O sea, se va a expresar de papá a mamá a hijos inmediatamente, ¿eh? Pero en cambio, el carácter recesivo son los rasgos o los caracteres, los parentescos que se van a mantener latentes y se van a expresar en una segunda, tercera, cuarta generación. Cuarta generación. A eso se llaman caracteres recesivos o latentes, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ha sido un gusto trabajar con ustedes este año, mis niños y niñas. Sigan estudiando, investigando, por favor, enriqueciendo sus conocimientos, porque los únicos ganadores serán cada uno de ustedes, ¿ya? Me despido con ustedes con esta frasecita: atrévete a luchar por lo que quieres. No te digo que será fácil, pero sí valdrá la pena. El hombre, ustedes, nosotros, todas las personas cosechamos a medida que y cómo sembramos, ¿no? Entonces sembremos cosas buenas, cosas positivas, por favor. Cuídense mucho, no pierdan la práctica de esas actividades muy cotidianas que se nos ha hecho este año para proteger nuestra salud y cuidar nuestra familia. Hasta luego, chicos.